Shalom, shalom, mis amados hermanos. Fortaleceos en el Señor, como diría el gran maestro de los gentiles, Rav Shaul. Fortaleceos en el Señor, porque Él es grande, para darnos la fortaleza y ayudarnos a continuar en la carrera, en el camino que Él nos ha dado y que ciertamente demanda de nosotros un gran esfuerzo en todos los sentidos. Que sean muy fortalecidos y muy bendecidos por el Eterno, cuidados y protegidos por Él y ayudados en las circunstancias diversas de la vida. Bien, estamos en Mattai, Perek 21, Pasuk 18. Dice así: cuando regresó a la ciudad bien temprano en la mañana tuvo hambre, y viendo una higuera solitaria junto al camino, se le acercó, pero no encontró ningún fruto, solamente hojas, y le dijo: jamás salga fruto de ti para siempre. Y al instante la higuera se marchitó. Y al verlo los talmidín se maravillaban y decían: ¿cómo pudo secarse esa higuera instantáneamente? Y explicando el hecho, dice Yeshua: de cierto os digo, si tenéis emuná y no dudáis, no solamente haréis lo de la higuera, sino que aún diciendo a este monte, sé quitado, será hecho así. Y todo lo que pidáis en vuestro tiempo de tefilá, con emuná, lo recibiréis. ¡Wow! 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 ¿Qué es el ingrediente esencial, sustancial para que esto suceda? ¿Cuál es? ¿El haber comido bien? No. ¿Qué es? ¿Creer en Dios? Pues digamos que parte de... Pero ¿qué es lo que nos enseña el maestro para recibir la respuesta a nuestras tefilot? ¿Cuál es? Bueno, pues es claro que dice: y todo lo que pidáis en vuestro tiempo de tefilá, con emuná, ¿con qué? Lo recibiréis. ¿Qué es emuná? Creyéndole a Dios, número uno. Son dos cosas bien importantes. Creyéndole a Dios, ¿y qué? Oh, sí, claro. Entonces, hay dos cosas bien importantes que se ponen en juego en el momento de que nosotros oramos. Número uno, si nosotros realmente le creemos a Dios. Porque nosotros podemos decirle a medio mundo y hasta jurarle por el cielo que creemos en Dios. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es verdaderamente vivirlo. Y esa es la disyuntiva, ese es el punto de quiebre en la vida de todos. Porque la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a, de dicho, de palabra, hacer incluso las cosas, pero no es así. Sino debe haber una plena convicción dentro de nosotros. Y si nosotros, fíjense, si nosotros le creemos a Dios, entonces debe reflejar en nuestra vida y consecuentemente en nuestra obediencia. Porque nadie puede decir yo creo en Dios y escoger como los frijoles los mandamientos, este sí, este no, este tampoco. No. Los mandamientos que me corresponden a mí son los que debo yo de cumplir. Los mandamientos que le corresponden a la varona son los que tienen que cumplir. Y esos los que les atañen de una manera especial a cada uno, tanto al varón como a la mujer. En el caso del hombre, no es rey, no le tocan los del rey. A la mujer, no siendo varona, pues no le corresponden los del hombre, como por ejemplo en el caso del rezo, que no tiene que estar en los tiempos establecidos, pero tiene que rezar, eso sí, tiene que orar, eso sí, y a veces se toma esto como una dispensa, como que la mujer está dispensada de orar, y ¿saben qué? Por eso a veces la mujer como que se apaga, porque hay mujeres muy fervorosas, bendito sea el Eterno, incluso más que hombres,
Hay mujeres muy fervorosas y a mí me da mucho gusto cuando veo entre la comunidad a las mujeres que son fervorosas, porque eso me da mucho gusto, que busquen al Eterno, que tengan en cuenta a Hashem, quien es bendito, y que se entreguen de una manera importante en esa conexión con Él. Y eso es bien importantísimo. Pero hablando precisamente de la respuesta que nuestro Santo Maestro nos da, es una cosa muy importante, porque ¿qué es lo que genera todo esto de creerle a Dios y obedecerle? Mérito. Y esos méritos también se ponen en juego en el momento de que nosotros pedimos. Y eso no lo entendemos, a veces no lo queremos entender. Creemos o pensamos que todo lo que pidamos, ciertamente, como dice el Maestro, pero bajo las condiciones, porque acá nos está poniendo condición. No es nada más pedir, sí, tenemos que pedir, pero ¿con qué? Con emuná. Entonces, ¿hay condición o no hay condición? Pues claro que sí hay condiciones, y acá no se está mencionando una, pero en otros lugares de nuestros libros nos enseña de otras circunstancias, otras situaciones, y una de las cosas es precisamente que nos enseñan nuestros maestros en un sentido general, es precisamente el de Behut, el mérito, que genera, no el de Behut, sino el mérito que genera precisamente de una manera importante el resultado de creerle a Dios y tener confianza. ¿Por qué? Porque si tú vives sujeto, obediente, creyéndole a Dios y haciendo la voluntad del Eterno, eso genera absolutamente genera un mérito. Y ese mérito no se lo dan al de enfrente, te lo dan a ti, para que en el momento en el cual se genera una petición o incluso necesitas de un cuidado especial, el Eterno te lo da. Dios nos cuida a todos, definitivamente, pero desde luego que el Eterno pone un énfasis importante, no por las preferencias que Él tenga, sino más bien por la preferencia que uno tenga. No lo podemos ver desde el punto de vista de Dios, pero lo tenemos que ver desde el punto de vista nuestro. Es decir, ¿qué tanto le creemos a Dios y qué tanto nos sujetamos a Dios? Y eso va a ser el resultado en toda nuestra manera de vivir, no solamente en la respuesta a las tefilot que hagamos, pero también en las diversas circunstancias de la vida donde estemos. El Eterno siempre nos verá y nos mirará con misericordia. Y entonces, por lo tanto, nuestro Santo Maestro pasa, es una cosa extraordinaria, porque pasa y busca fruto y no le encuentra, y dice: nunca darás fruto, un se secó. Imagínate nada más ahí a los talmidín, que tú ves a lo mejor a un arbolito, alguna plantita, que de repente lo empiezas a ver así medio raro, pues ya anda raro, luego al otro día pues ya está más mal, y así hasta cuando lo ves ya pelón, ya se secó, ¿sí o no? Nosotros hemos visto y vemos cómo hay plantas, cómo hay árboles que luego se secan, se marchitan y mueren. Pero en el caso de la higuera, fue isofacto. ¿Y eso de qué nos está hablando? De que nosotros tenemos que tener la certidumbre que si nosotros tenemos emuná, le creemos a Dios y le obedecemos, tendremos las cosas que le pedimos a Hashem. Eso es real. Pero tenemos que tener también un ingrediente muy importante, es la credulidad. Es decir, tenemos que creerle a Dios. Es decir, para que todo esto se haga real en nuestra vida, nosotros le tenemos que creer. Por un lado, son los dos fieles. Por un lado, tenemos que tener el mérito, y por el otro lado, tenemos que vivir, tenemos que creerle a Dios, pero de una manera práctica, no en la teoría. No, sí, yo le creo a Dios, y cómo no. Sí, pero ¿cómo vivimos? Es el reflejo de la fe que nosotros tenemos. Esa es la realidad.
Y en la medida que uno camina y obedece al Eterno, en esa medida nosotros tenemos una gran bendición, porque todo lo que pidamos en su nombre, en el nombre de nuestro Santo Maestro, lo recibimos de parte del Eterno, porque Él es el que otorga todo. Es interesante porque ustedes estarán de acuerdo, sobre todo en el grupo de los hermanos que oran, que constantemente incluso piden y sacan una petición, todo, sí, que el Eterno, que es bondadoso, de refugiarse y todo. Yo creo que oran, sinceramente creo que oran, y qué bueno, porque sabes que últimamente hemos visto un caudal de respuestas de parte del Eterno en las circunstancias diversas de la vida. Y sabes que en la vida de nuestros hermanos y también incluso de sus familiares, porque los involucran, oren por mi tía, oren por mi mamá, oren por... Esto se hace de una manera evidente, porque te voy a decir que allá en el otro campamento se la pasan orando todos los días, y hay gente muy tenaz, hay gente muy tenaz, hay gente que se la pasa orando, pero de las respuestas, a veces hay respuestas que no se dan. Hay cosas tal vez sencillas por la gracia del Eterno, a veces otorga ante la insistencia, como dice nuestro Santo Maestro. Pero sin embargo, nosotros como pueblo de Hashem tenemos una apertura extraordinaria a la respuesta de nuestros tefilot y no la debemos desperdiciar, y por eso tú y yo tenemos que estar orando constantemente por las necesidades, por las circunstancias, por todo aquello que vemos incluso en el ámbito de esta nación a donde estamos. Debemos de orar porque hay mucha perversión, hay mucha iniquidad, hay mucha maldad, y por ello debemos estar orando. Y a veces nos volvemos muy inconscientes y decimos que yo esté bien, ¿qué me importa a los demás? No, si estamos aquí es porque tenemos que hacer la diferencia, y esa diferencia es que tenemos que estar orando, tenemos que estar pidiendo por todas aquellas cosas que vemos que están mal, y para que si por lo menos no se quitan, por lo menos se detienen. Y eso es nuestra responsabilidad. Mientras estamos aquí, necesitamos vivir de esta manera. Bueno, ese golpe fue de un zancudo, dice el hermano. Bueno, que el Eterno, quien es bendito, nos otorgue la gran bendición de poder recibir estas respuestas de parte del Eterno, porque las podemos recibir y debemos tener la confianza plena, absoluta de que así es. Que tengas un magnífico día, experimenta esta bendición tan grande que el Eterno nos ha dado, que es la respuesta a la tefilá. Pero para esto tenemos que orar, y para esto tenemos que estar preparados para orar, y para esto tenemos nosotros que hacerlo convencidos de que sucede y pasa las cosas por las cuales y en las cuales oramos. Que tengas un magnífico día. Yom Shlishi Tov. Shalom, shalom.